Desde la psicología vamos a hablar hoy de la lectura, del proceso de leer y de sus implicaciones en el terreno educativo. Leer un material escrito, sea cual sea su naturaleza, es una tarea mental compleja que requiere un gran esfuerzo cognitivo. El hecho es que leer bien, es decir, entender lo que se está leyendo, está en la base de la comprensión de cualquier materia y por lo tanto es un elemento clave en todo proceso de aprendizaje, directamente relacionado con el éxito o el fracaso escolar y por lo tanto con el nivel educativo de un país. En Sin Distancias hablamos hoy de la importancia de la comprensión lectora, de su evaluación, de la situación de España en este terreno con la ayuda de 3 especialistas. Una de ellas es Inmaculada Escudero, profesora del Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación de la UNED y experta en el estudio de los procesos cognitivos implicados en la comprensión de textos y en la evaluación de la comprensión lectora. Leer es una actividad imprescindible para adquirir conocimiento, para acceder a la cultura y para participar en ella. Este papel tan vital de la lectura nos debe hacer conscientes de la importancia trascendental que posee en el mundo educativo, social, cultural y laboral. Tanto es así que muchos países desarrollados o en vías de desarrollo llevan dedicando desde hace tiempo mucho esfuerzo a la investigación sobre estos temas. Un ejemplo reciente ha sido el del estudio PISA, quizás una de las pruebas más populares y mediáticas. Los resultados que arroja este estudio, edición tras edición, no dejan indiferente a nadie. Para abordar estas cuestiones y algunas otras, me acompañan hoy 2 grandes colegas y amigos, como son el profesor José Antonio León, catedrático del Departamento de Psicología Básica de la Universidad Autónoma de Madrid. Bienvenido y gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias a vosotros. José Antonio es un gran investigador sobre la lectura, cuenta con numerosas publicaciones relacionadas con los procesos cognitivos que subyacen a la comprensión del discurso, así como con la evaluación de la lectura y la comprensión lectora. Y a mi otro lado de la mesa tengo a Ricardo Olmos, profesor en el Departamento de Metodología de las Ciencias del Comportamiento de la Autónoma. Buenos días, gracias por invitarme. Muchas gracias por venir. Ricardo es un gran experto en psicometría y estadística y entre sus principales líneas de investigación destaca el análisis de la semántica latente y la elaboración de pruebas psicométricas. Bienvenidos a ambos y muchas gracias por estar aquí hoy. Me gustaría que durante el tiempo que ocupa este programa pudiéramos abordar entre los 3, 4 grandes cuestiones relativas a la comprensión lectora. Primero, ¿por qué causan tanto impacto estas pruebas sobre la opinión pública y qué ocurre en España? Segundo, ¿es complejo evaluar la comprensión lectora? ¿Cómo se evalúa? Podemos abordar un poquito, pues qué aspectos son los que tenemos que evaluar, ¿no? Tercero, ¿qué implica elaborar una buena prueba de evaluación? Hablaremos sobre las características que tiene que tener una buena prueba. Y cuarto, ¿hay pruebas alternativas a PISA? ¿Qué otras pruebas se utilizan en España? Y en concreto hablaremos de la prueba ECOMPLET. Para empezar por la primera de estas cuestiones, nos vemos obligados irremediablemente a remitirnos al estudio PISA. No cabe duda, como decíamos al principio, que PISA es una de las pruebas más mediáticas, cuyos resultados principales apenas tardan en publicarse en los medios de comunicación, como podemos ver semana tras semana. Como sabemos, PISA es una prueba educativa de referencia internacional que evalúa cada 3 años las competencias básicas de más de 500.000 estudiantes de 15 años de 65 países. Concretamente, evalúa competencias generales de lectura, matemáticas y ciencias. A primeros de diciembre del año pasado se hicieron públicos los resultados de la última edición y si analizamos la situación de España en competencia lectora durante la última década, observamos que apenas ha habido evolución en los resultados de nuestros alumnos. Desde el inicio del estudio, España se sitúa por debajo de la media de los países de la OCDE y pues esto ha tenido bastante implicación en el ámbito educativo y también social, ¿no? Entonces, me gustaría dar la entrada a José Antonio y que nos comentaras por qué estas pruebas causan tanto impacto y qué está ocurriendo con la situación en España. Sí, esa es efectivamente una pregunta clave, ¿no?, en todo este proceso. En realidad, la prueba PISA, que como has dicho muy bien, es una prueba muy mediática en el ámbito internacional, se corresponde a evaluar la comprensión lectora, pero también matemáticas y ciencias en edades de 15 años, ¿no? Lo que nosotros estamos hablando de cuarto de la ESO, ¿no? Pero no es la única, hay también otras pruebas, como PIRLS o TIMSS, que hacen lo mismo, también son internacionales para niños de 10 años, ¿no? Entonces, esas pruebas lo que tienen un objetivo muy importante en el ámbito internacional y es
medir con la misma medida todos estos países para saber cómo se sitúan en el contexto de la comprensión o de las matemáticas y ciencias en niveles determinados, de tal manera que aquellos que están por debajo puedan indicar algunas sugerencias a las políticas educativas. Es decir, lo que se trata no es que se vea que uno es mejor que otro, sino qué deficiencias tiene un sistema educativo frente a otro y qué elementos o qué intervención deberían hacer, ¿no? Claro, ¿qué está ocurriendo en España? Bueno, pues estas pruebas, por ejemplo, la de PISA, a la que hacías referencia, se inicia en el año 2000 y cada 3 años se viene ejecutando la prueba, bien fundamentada en comprensión lectora y un poquito menos en matemáticas y ciencias, y otros 3 años siguientes, pues es al revés, se pretende ver más la parte de ciencias, pero también la de comprensión lectora, ¿no? Y de esta manera se va teniendo un criterio evolutivo sobre la evolución de las materias que están afectando, digamos, a todo el sistema educativo, ¿no? Como base de tomar medidas sobre ello, ¿no? ¿Qué está ocurriendo? Pues que España empezó ya mal, por debajo de la media, en el que, bueno, pues estos indicadores están apuntando siempre por debajo de esa media, tanto en lectura como en matemáticas y ciencias, ¿no? Y eso se está manteniendo a lo largo de todas las evaluaciones que se están haciendo cada 3 años. Incluso la prueba ya se ha ampliado a adultos y siempre con los mismos resultados. Es decir, nosotros tenemos unas medias de un 4% de los estudiantes que alcanzan el grado de la excelencia, es decir, que hacen todos los niveles en los más difíciles, ¿no? Pero eso es relativamente pequeño frente al 12% que los tienen en la media europea. Entonces estamos como 3 veces por debajo en esos niveles. Y sin embargo, los niveles más sencillos, los más simples, pues estamos al revés. Es decir, tenemos una población muy grande que hace las tareas más sencillas, pero no las más complejas, ¿no? Claro, ¿qué está ocurriendo? Bueno, pues que estas políticas educativas a las que hacíamos mención, pues unos países hacen caso de ello. El caso de Finlandia, por ejemplo, es un caso muy claro. Otros países europeos también como Francia o Alemania. Pero hay otros países como nosotros que parece como que a la política educativa no le interesa demasiado, ¿no? O por lo menos no lo toman en serio, ¿no? Y creo que esto es un indicador muy claro de que tenemos que mejorar en estos temas, ¿no? La complejidad que decías antes de las pruebas, no quiero extenderme mucho porque también quiero entrar en otros debates, ¿no? Es muy importante porque realmente lo que es la comprensión lectora es un fenómeno de tal complejidad que requiere de todos los elementos que tengamos a mano, es decir, de la atención, de la percepción, de las reflexiones que hacemos sobre ese tema, sobre el lenguaje, sobre muchas cosas, sobre la propia memoria, sobre la solución de problemas cuando se aplican a las matemáticas. Y entonces ese es el denominador común que nos da un índice perfecto de cómo un estudiante en etapa de primaria o de secundaria se supone que está en los niveles, ¿no? En los niveles educativos, ¿no? Si está rindiendo suficiente, si está sacando partido de lo que hace, si realmente es una persona competente para trabajar, yo qué sé, o leer una factura, o leer una gráfica, o leer un texto académico narrativo, y hacer tareas como la reflexión, como hacer analogía, como hacer una interpretación, como hacer un resumen, por ejemplo, ¿no? Y son factores que nosotros parece que no lo hacemos muy bien. ¿Y qué dirías que es lo que falla? ¿Falla el sistema educativo? ¿Fallan nuestros alumnos? ¿Qué podríamos hacer para mejorar esta situación? Mira, el dato es que, claro, no es baladí. Es decir, lo que hemos ido detectando desde el año 2000 es que los adolescentes de 15 años establecen ya un niveles muy por debajo de la media europea, ¿no? Y es que eso se mantiene sistemáticamente, como decíamos, cada 3 años, ¿no? Estamos en la prueba ya, estamos en 2014, y esto sigue estando como estaba, ¿no? Y entonces pensábamos que el problema se reducía a la parte de secundaria. Es decir, pensábamos que, bueno, pues que la ESO en algún momento pues no está estableciendo ese tema. Pero claro, el problema es que hablábamos también de otras pruebas que se hacen 5 años antes, ¿no? Estamos en niños de 10 años, niños que están entonces entre cuarto de primaria, quinto de primaria, y que se evalúan también con criterios distintos, pero son pruebas también internacionales que en algunas cuestiones se solapan, ¿no? Las tareas, ¿no? Y vemos que niños de 10 años también están por debajo de la media europea. Y también solo el 4% de estos alumnos alcanzan la excelencia, es decir, que son estudiantes extraordinarios, pero solo el 4% de los que se presentan. Mientras que tenemos por debajo, en la parte de abajo, demasiados alumnos
que no son competentes, ¿no? Entonces, el problema claro, que estamos deduciendo, es que es un problema que está trasladado a todo el sistema educativo. Es decir, no es un fenómeno puntual que está en un curso determinado, sino que está obedeciendo a todo el entramado educativo de primaria y secundaria. Y entonces, claro, el problema es que tampoco estamos haciendo gran cosa, y sobre todo además ahora con los recortes tremendos que se han hecho en educación, con lo cual se han quitado muchos posibles apoyos que se tenían con profesores que están hablando sobre este tema, y claro, estamos en unas condiciones todavía peores de cómo estábamos, ¿no? Entonces, probablemente, si esto sigue así, la próxima evaluación, pues tendremos incluso, yo creo, resultados peores de lo que tenemos ahora, ¿no? Uh-huh. Por abordar un poco la dinámica de elaboración de una prueba de este tipo, ¿no? ¿Qué implica evaluar la comprensión lectora? ¿Qué implica evaluar que un alumno sea capaz, no solo en el ámbito educativo, sino en su vida normal y cotidiana, poder entender una factura, poder hacer un resumen? Hay dos conceptos que están muy relacionados, ¿no? Para los psicólogos, estos términos, la comprensión es un fenómeno psicológico, que es el tener conciencia de darte cuenta, ¿no? Y que realmente implica muchas cosas, ¿no? Que es como un proceso final en el que tú tienes un resultado, una interpretación, tú puedes analizar ya el tema que has ido tratando, lo entiendes de una manera u otra, pero eso también está muy relacionado con el otro concepto que es competencia. O sea, hablamos de competencia cuando una persona es eficaz, cuando una persona es eficiente en la tarea que hace, ¿no? De tal manera, por ejemplo, si tú buscas una noticia, te enteras de la noticia, ¿no? O si tú estás buscando trabajo, sabes dónde localizar la información para buscar trabajo y lo que tienes que hacer, ¿no? Que si estás, yo no sé, si estás localizando una farmacia de guardia, no sé qué, pues sabes cómo localizar la farmacia de guardia y cómo acceder a ella, o cuál es la que te queda más cerca de casa, ese tipo de tareas, ¿no? Claro, lo mismo, digamos, lo bueno que tiene este tipo de pruebas es que no solo evalúan un nivel de lectura y punto, sino que son muchos tipos de lecturas. Es decir, tanto puede ser gráficos, imaginaros un mapa, es decir, cómo te trasladarías de un punto a otro, físicamente hablando o espacialmente hablando, o cómo pues resuelves un problema que se te da haciendo pues una relación de una parte de lo que te da la información con otra parte que tú tienes que activar de conocimientos para generar una analogía o para generar una reflexión, o cómo puedes sintetizar una información en menos palabras y que te quede el núcleo de la información muy claro y muy sintético, ¿no? Ese tipo de tareas, ¿no? Entonces, esa es la eficiencia y esa es como resultado de los niveles de comprensión y los niveles de competencia lectora. Uh-huh. Ricardo, ¿cualquier prueba nos sirve o una buena prueba tiene que tener ciertas características? Sí, bueno, las pruebas siempre tienen que cumplir una serie de requisitos, entre los que son, por ejemplo, que mida con fiabilidad, ese es el primer requisito, y con esto nos referimos a que una prueba tiene que evaluar con precisión el rasgo que queramos medir, en este caso la comprensión lectora. Para que nos entiendan los oyentes, eso quiere decir que medir con precisión, buscando la analogía del metro, es si medimos una mesa con un metro, esperamos que en las dos medidas los resultados sean muy parecidos. Pues cuando medimos con una prueba psicométrica un rasgo, esperamos lo mismo, que en dos medidas, por ejemplo, si un estudiante pasa la prueba y saca una puntuación, esperaríamos que al cabo de un par de meses, si volviese a pasar esa misma prueba, obtuviese una puntuación parecida. Eso es lo que llamamos estabilidad temporal en la medición. O sea, uno de los requisitos fundamentales entonces es que la prueba evalúe con precisión. Y luego la segunda característica fundamental de una prueba, que esto ya es más extenso, es que sea válida, que tenga validez. Con validez nos referimos sobre todo a buscar evidencias que nos permitan descubrir el significado de las puntuaciones. Hay muchas formas de validar una prueba. Yo no sé si queréis os cuento alguna. Por ejemplo, una prueba de validez es demostrar que si una prueba mide bien, por ejemplo, la comprensión lectora, los estudiantes que puntúen alto en esta prueba deberían ser los estudiantes que mejor rindiesen, por ejemplo, en la asignatura de lengua. Y al contrario, los estudiantes que puntúen bajo en la prueba de comprensión lectora serían a su vez los estudiantes que normalmente puntuarían más bajo también en la prueba de lengua en su instituto. Otras evidencias, por ejemplo, de validez es ver si la prueba, por ejemplo, contiene pues todos los contenidos que representan bien el rasgo que queramos medir, por ejemplo, la comprensión lectora. Como está hablando José Antonio,
si detrás de una prueba tiene que haber un modelo teórico, claro, porque si no sería muy complicado medir lo que se pretende medir. De manera que, por ejemplo, si en una prueba estamos de comprensión lectora, establecemos que hay varios tipos de conocimientos que queramos medir, como la orientación a metas. Pensemos en un texto narrativo, por ejemplo. Uno de los conocimientos que queremos medir es la orientación a metas, preguntas más de tipo conceptual, más científico o más empáticos. Pues la validez de contenido se refiere a que la prueba contenga todas las preguntas necesarias que midan esos contenidos concretos, o sea, que representen bien esos contenidos que pretendemos medir. Otro tipo de evidencias de validez es, por ejemplo, si uno desarrolla una prueba de comprensión lectora, pues esperaría que otras pruebas baremadas y que ya existen y que ya están en el mercado puntúen de manera similar, es decir, que las puntuaciones en esta prueba nueva correlacionen o se relacionen de manera elevada con pruebas que ya están en el mercado y que ya existen. Y y también hay otro tipo de validez que es un poquito más técnico, que es lo que llamamos validez de constructo, donde ponemos pruebas estadísticas un poquito sofisticadas, que lo que nos permiten es ver si realmente las preguntas que forman parte del test miden el constructo o el rasgo que realmente pretendemos medir. De manera que al final lo que vemos es si hay una variable latente, en este caso la comprensión lectora, que explica las puntuaciones de todas las preguntas que existen en el test. Cuando se hace esto, normalmente pues, te encuentras preguntas pues, que miden otro rasgo distinto, que pueden tener un mayor grado de error porque se ha colado alguna incorrección gramatical o lo que sea, y esas preguntas al final miden algo distinto de lo que tú pretendes. Bueno, pues esas preguntas al final no serían válidas y tendríamos que eliminarlas del test. O sea, fiabilidad por un lado y validez por otro. Si consigues eso en una prueba, al desarrollar una prueba psicométrica, luego te tienes que encargar bien de que los baremos finales, de que la muestra a la que le aplicas el test sea representativa de la población para que sea lo más generalizable posible. Y en este caso pues también se debe buscar pues muestras de distintos centros públicos, privados, y también que cumplan pues que son de distintas zonas geográficas y demás. Estos son un poco los requisitos entonces que se deben cumplir. Uh-huh. Uno de los resultados que arroja PISA es bastante delicado y es la evidencia de que parecen existir diferencias entre comunidades autónomas. ¿Qué pensáis sobre ese tema? Bueno, quizás se deba también a que, bueno, como hay parte delegada, ¿no?, digamos, del tema educativo en algunas comunidades, pues algunas comunidades, por ejemplo la de Logroño, pues ha obtenido puntuaciones que son muy mejoradas respecto a evaluaciones anteriores, y está por encima del nivel de la media española, ¿no? E incluso en algunas puntuaciones por encima de la media europea. Es decir, que algo se está haciendo también dentro de las autonomías, quizás en las que están más concienciadas en estos temas. Es decir, que no todo está quemado ni todo está tan mal, sino que bueno, hay iniciativas que yo creo que eso hay que animarla y protegerla, ¿no?, en este sentido, porque estamos viendo que, o sea, una de las cosas que quizás no te he dicho antes es la repercusión que tienen estas cosas. O sea, el nivel que tenga de competencia lectora un alumno de 10, de 15 años se va a reflejar inmediatamente después en el mercado laboral. Claro, es que esto también no va a llegar. O en el fracaso escolar, por ejemplo. Estamos hablando de cosas muy serias, ¿no? Y además es que este es el denominador común de todo ello, ¿no? La desmotivación, el abandono temprano, la no preparación, este bloque o este número de personas tan grande que tenemos de ni estudian ni trabajan, por ejemplo, en este sector que además en España está creciendo peligrosamente, pues son factores sociales que no nos ayudan en nada luego en el mercado laboral y en levantar un país como este, ¿no? Uh-huh. Por abordar una de las últimas preguntas que teníamos, ¿no?, como hilo principal del programa, PISA ha permitido desarrollar otro tipo de pruebas, ¿no?, alternativas o complementarias a la evaluación de la comprensión lectora. ¿Qué podemos decir sobre esas pruebas y en concreto, por ejemplo, sobre Complec? Bueno, yo creo que claro, esto nos ha puesto, digamos, las pilas a más de un grupo de investigación. Yo creo que tanto en Europa como en Norteamérica, fundamentalmente también algo en Latinoamérica, se han desarrollado pruebas más específicas, ¿no?, contextualizadas, digamos, dentro de la población que a nosotros nos atañe, y en nuestro caso, pues bueno, siguiendo ya las primeras pautas que veíamos en
la evolución de las puntuaciones que España sacaba en esta tarea de PISA, pues nos encomendamos entonces a crear nuestro propio modelo, a tener un desarrollo amplio, y durante más de 10 años estuvimos investigando con poblaciones ya muy amplias de más de 5.000 estudiantes, pues la posibilidad de plantear una prueba que estuviera muy bien afincada en el ámbito nacional, ¿no? Y además que con otra perspectiva, que tuviéramos una prueba que nos sirviera tanto para primaria como para secundaria, adaptando los textos a cada uno de los niveles. De tal manera que esta prueba que llamamos Ecomplec, que se publicó ya en 2012 en TEA Ediciones, pues ya revela un panorama que podemos adelantarnos a lo que PISA, porque está muy en paralelo con PISA, ¿no? Tiene el modelo que se basa en niveles de representaciones mentales, pero también, o sea, si es más explícita o más implícita la información que tú tienes que activar, como también, por ejemplo, tipos de conocimiento, ¿no? Ricardo hacía alusión antes a tipos de conocimientos como el empático, el orientado a metas, o el científico conceptual, o el espacial, o el metacognitivo, por ejemplo, que revela. Pero claro, al pasarle varios textos que son de naturaleza muy distintas, determinamos también un factor que es importantísimo, y es que no hay un índice general de lectura. O sea, hay un índice particular de lectura del mismo lector referente al tipo de texto que lea. Es decir, hay un fenómeno que llamamos asimetría. Es decir, que un lector, por ejemplo, puede no dar una talla en un texto académico, pero sin embargo, en uno narrativo puede sacar una puntuación muy alta. Y eso es muy importante saberlo. Porque, claro, no es un índice general que digamos, no, este es un mal lector. No, cuidado, depende de dónde, ¿no? Y si tiene habilidades para desarrollar un nivel de comprensión muy aceptable en uno de los textos, quizás a lo mejor lo que está fallando es el nivel de motivación o el diseño de ese texto, ¿no? Que está revelando que, pues, por las características que tenga, se hace más difícil de leer, ¿no? En este caso, ¿no? Entonces, esta prueba lo que nos ha llevado es a generar un modelo de comprensión que está y de competencia lectora, que es aplicable a niños de 10-12 años, por un lado, de cuarto y sexto de primaria, y de segundo y cuarto de la ESO. Estamos hablando de 14 y 16 años por otra, ¿no? De esta manera podemos tener un continuo de la evolución del niño al adolescente, ¿no? Con varios parámetros que ya nos permiten ver la evolución, ¿no? Que eso hasta ahora, por ejemplo, no había, ¿no? Las pruebas tenemos de PISA, que son para 15 años, o las de PIRLS, que son otras para 10 años, ¿no? Entonces, eso yo creo que es una ventaja para nosotros, que nos podría permitir conocer incluso de antemano cómo va la evolución de la lectura, ¿no? en España. Sí, en relación a lo que está hablando José Antonio, cuando hemos hecho una evaluación estadística de lo que mide el Ecomplec, ha sido muy interesante ver eso que él decía, de que surgen distintos dominios de la comprensión lectora. La prueba del Ecomplec concretamente tiene tres textos distintos, uno que es discontinuo, donde aparecen algunos gráficos, otro texto que es de tipo narrativo, donde se cuenta una historia, pues más de tipo libro, tipo novela, y luego un texto expositivo más orientado a lo que es el mundo académico. Y cuando se analizan los rasgos que hay detrás de esas preguntas, se encuentran efectivamente que hay tres tipos de comprensión lectora diferenciables, como es pues, la comprensión específica de un texto discontinuo, otro de un texto expositivo y otro de un texto narrativo. Y además, cuando se profundiza un poquito más en este análisis, es verdad que al final hay esos tres subrasgos, por llamarlos así, de dominio específico, al final se explican por un gran rasgo que podríamos llamar de comprensión lectora. Es decir, que en definitiva lo que está midiendo esta prueba es la comprensión lectora medida en distintos dominios, en dominios específicos, que yo creo que es el valor que tiene, pero luego detrás de eso es verdad que hay como un gran rasgo que es un rasgo de comprensión lectora general, de competencia lectora general, que al final es también pues se puede sacar una puntuación global de eso, que es lo que muchas veces interesa a los docentes. Por ir finalizando y pensando en un futuro tampoco muy lejano, ¿no? La próxima edición, en principio, la próxima edición de PISA está próxima a ser realizada. ¿Qué pensáis que se puede hacer para mejorar los resultados de nuestros alumnos, o qué se puede mejorar en cuanto a la comprensión lectora dentro del ámbito educativo? Eso es una muy buena pregunta, ¿no? No siempre se tiene una gran respuesta, ¿no? Pero efectivamente es un proceso, o sea, una cuestión, por ejemplo, que tenemos que tener muy clara
es que el proceso lector nos atañe a todos los docentes. Es decir, no es algo que se debe encargar en la fase de adquisición con 6 años, por ejemplo, y ya una vez que eso ya está instalado, dejarlo ya de la mano. Tiene que haber un programa continuo. Y todas las materias que aún con contenidos diferentes, te pongo por ejemplo química, física, filosofía, todos tienen que hacer un trabajo determinado en la forma de mejorar esos niveles de comprensión, porque todos tienen lecturas, entonces es algo que nos enfrentamos con un concepto, yo creo que erróneo, de muchos docentes, en el sentido de que no se implican en estas tareas, porque entienden que ellos ya tienen un programa y ese programa tienen que darlo, pero la forma de enseñarlo es a través de la lectura. Y además obligados a que las lecturas sean atractivas para los lectores, ¿no? O sea, nadie obligamos, por ejemplo, a un profesor de filosofía que lea la prensa y además tenga que leer la sección de economía, porque a lo mejor no le interesa la sección de economía, le interesa más internacional o le interesa más sociedad, por ejemplo, ¿no? Que eso es un poco un símil que podemos utilizar nosotros cuando hablamos de textos, ¿no? Hay que mejorar los diseños de textos, pero también la programación continuada, como decíamos, de un curso a otro, ¿no? Los profesores vayan pasándose el testigo de que enseñan, además de esos contenidos, la forma de entenderlos, ¿no? La forma de desarrollarlos, tanto oralmente como por tareas o actividades que ellos proponen en clase, ¿no? Entonces, esto requiere una política educativa de la que hablamos al principio, que esté mucho más conectada con los niveles y además estén mejor formados los docentes en esa dirección y ser también más sensibles a este tipo de temas, ¿no? Eso pasa necesariamente por ahí. Entonces, yo creo que si nos pusiéramos en ese sentido todos a la vez, yo creo que las mejoras vendrían muy fácilmente dadas, ¿no? Bueno, pues ojalá sea así. Ricardo y José Antonio, muchísimas gracias por haber compartido este tiempo aquí con nosotros y muchísimas gracias de nuevo. Gracias a ti, Gracias a ti y a la UNED por invitarnos. Es un placer. Gracias. En Sin Distancias hoy, la comprensión lectora, la importancia de su evaluación y las aportaciones de 3 expertos a este campo. José Antonio León, catedrático del Departamento de Psicología Básica de la Universidad Autónoma de Madrid, Ricardo Olmos, profesor del Departamento de Metodología de la Universidad Autónoma de Madrid, y por parte de la UNED hemos contado también con Inmaculada Escudero, profesora del Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación de la UNED. Los 3 son autores de una prueba de evaluación de la comprensión lectora que, entre otras interesantes aportaciones, ofrece un continuo de la evolución del niño desde los 10 a los 16 años. Esta prueba está editada por TEA y se llama eComplec.